Bueno, acá de nuevo. Entonces, no sigo, sino que voy a comenzar con más allá del principio de placer. Freud va elaborando su teoría a medida que va ejerciendo más y más su observación en la práctica clínica, es decir, en la terapia. Por lo tanto, va formulando hipótesis, las va comprobando o las va refutando. Más allá del principio de placer es un texto que va a dialogar con una tesis anterior que Freud había dado por válida y que, bueno, evidentemente la misma práctica le ha encendido una lamparita diciendo, bueno, no, esto parece no funcionar de esta manera, no ser tan así. ¿Cuál era la premisa anterior? ¿Cuál era el presupuesto anterior? El presupuesto anterior era que los procesos anímicos, entiéndanse por anímicos, ánima, psique. Psique y ánima funcionan como sinónimos. Que los procesos anímicos son regulados, regidos automáticamente por el principio de placer. ¿Qué quiere decir esto de regulados por el principio de placer? Bueno, que todas las personas tenderíamos a sentir placer. Me parece una obviedad, pero bueno, resulta que Freud descubre luego que no es así, que no es ninguna obviedad y que es más, no es así. Tenderíamos a creer entonces que la persecución en nuestra vida anímica, es decir, en nuestra como un objetivo inconsciente de cada uno, es sentir placer. No otra cosa que no sea placer. Es decir, se suponía que nadie iba a tender a hacerse daño a sí mismo. Lo aclaro porque, bueno, dicho así pareciera que, obvio, claro, ¿quién va a querer no sentir placer? ¿En qué consistiría este principio que rige la vida anímica? ¿En qué consistiría el placer? Tiene que ver con una regulación de la excitación. Entiéndase por excitación todo aquello que nos moviliza o nos mueve. Freud sostenía que el placer está ligado a el equilibrio en esa excitación. En la medida en que la vida anímica no tiene, dicho en palabras no freudianas mías, no tiene alteración en esta excitación, no tiene altos y bajos, no tiene mayores sorpresas ni mayores disgustos, incluso diría ni demasiadas alegrías ni demasiadas tristezas, ¿no? Es decir, ese equilibrio llevaría a, justamente, el placer tendría que ver con un acomodamiento entre lo que el exterior nos provoca y nuestro registro anímico genera como reacción a esa provocación. Eso es una excitación. El principio de placer, entonces, vuelvo a repetir, estaría regido por el control de esta excitación. Y se sentiría displacer, porque no es que el término displacer no exista o el concepto de displacer no existiera, estaría ligado entonces no al equilibrio, sino a un incremento. Cuando esa excitación se incrementa, cuando esa excitación se desequilibra, hay una sensación, una sensación, un sentimiento de displacer. Entonces, el placer ligado al equilibrio, incluso a la reducción de esa excitación, y el displacer a un incremento de esa excitación. El principio de placer entonces estaría derivado de un principio de constancia, equilibrio-constancia, es decir, en la medida en que el aparato psíquico y la vida anímica conservan este equilibrio de no excitación, sí que sería como un electrocardiograma, Freud sostenía que esta constancia está ligada y está rigiendo o es la que provoca el principio de placer. Por lo tanto, el principio de placer deriva de un principio de constancia. Esta premisa es la que él mismo va a refutar de sí mismo, va a ampliar de sí mismo cuando observa que hay otras fuerzas o constelaciones, es la palabra que él utiliza, que rompen con esta tendencia al placer. Es decir, él observa que en sus pacientes, en algunos textos literarios, en su propio nieto, que hay instancias en la vida anímica, hay juegos, hay sueños,
hay recurrencias que lo que hacen es romper con ese principio de constancia y ese principio de placer para entrar en zonas displacenteras, en zonas que se podrían llamar masoquistas, en zonas que provocan o aletargan o rodean el placer. Es decir, se atraviesa por momentos de displacer sabiendo que luego ese placer será la consecución última. Cuando Freud empieza a observar estos procesos, que voy a hablar de cada uno de ellos, va a reelaborar esta teoría y por supuesto va a enunciar esta consabida hipótesis, más es una enunciación más que una hipótesis, en que sostiene que existe algo más allá de un principio de placer que también regula la vida anímica. Entonces, ¿qué es lo que dice Freud? Si nosotros estamos regulados por un principio de placer, que tiene que ver justamente con un principio de constancia, por otro lado, el mundo externo nos ofrece dificultades que tenemos que resolver. Entonces, el sujeto, ¿qué es lo que hace? Anula ese principio de placer, es decir, no lo anula en el sentido de que desaparece, sino que lo aletarga o lo deja, como dije recién, para el final, lo posterga, lo prolonga, porque se va a imponer necesariamente, en una neurosis por lo menos un poco sana, el principio de realidad. El principio de realidad es aquel que va a accionar o va a funcionar ante los estímulos, los peligros, las dificultades, las necesidades que plantea ese mundo exterior. Entonces el principio de placer debemos relegarlo y se impone el principio de realidad. Ejemplos hay todos, porque nuestra vida es así. Todas las mañanas cuando uno se levantaba para ir a trabajar, se levantaba. Hay un deseo de querer seguir durmiendo. Es temprano, es de noche, uno está cansado, lo que fuere. Pero hay un principio de realidad que dice, bueno, no importa, hay que ir, levantarse, trabajar o lo que fuere, ¿no? Pero estoy hablando de algo que obliga a un ejercicio de voluntad, porque el principio de realidad se impone. Total, a la tarde vengo y duermo la siesta. Total, al mediodía vengo y como algo rico. Una recompensa, una postergación de ese principio de placer al que no se renuncia, pero la asunción o no diría la motivación, pero sí la obligatoriedad, la obligación que este principio de realidad nos impone ante las dificultades del mundo exterior. Por lo tanto, este principio de realidad pospone la satisfacción y tolera el displacer. Eso es importantísimo, lo tolera, es decir, quizás, como sostiene Freud, lo tolera sabiendo que hay un largo rodeo que nuevamente nos va a entregar o nos va a devolver a un principio de placer. Es decir, esa promesa de que luego de este momento de dificultad, de este sometimiento a un principio de realidad que el mundo exterior nos impone y que nuestro super yo asumirá, hay la promesa, entre comillas, de que el placer finalmente será asumido y conseguido. Hay un apartado, número 2, tiene 7 apartados este artículo, en donde Freud va a empezar, a partir del cual, mejor dicho, Freud va a empezar a decir, observemos o muestro en dónde observo yo la ruptura con esta premisa anterior. La premisa anterior era, hay una primacía del principio de placer. No hay una primacía del principio de placer. Hay otras fuerzas y otras constelaciones que rigen la vida anímica. ¿En dónde las observo? Entonces, el primer ejemplo que voy a poner es el de la neurosis traumática. Este texto está escrito en 1920, época de posguerra. Entre sus muchos pacientes había pacientes que habían estado en la guerra, que habían sufrido los avatares, las heridas, los traumas propios de la guerra. Por eso él también lo va a llamar a estas neurosis traumáticas neurosis de guerra. Y dice que la mayoría de estos sujetos, de estas personas que habían estado en la guerra, durante el día, en su vida consciente,
quizás no repetían o no narraban o no contaban todas aquellas situaciones traumáticas que aparecían tanto en los sueños como en la terapia. Y aquí es cuando Freud va a diferenciar la angustia del miedo y del terror. Va a decir que la angustia es un estado anímico que tiene que ver con una expectativa frente al peligro. Es decir, se sabe que hay un peligro inminente, se está expectante, porque no se sabe, hay una incertidumbre en relación con la angustia, y esa expectativa frente al peligro es la que genera la angustia. A diferencia del miedo, el miedo siempre es ante un objeto determinado. Miedo ante las moscas, las ratas, la muerte. Bueno, metaforizados, metonomizados, los miedos pueden estar desplazados, pero no importa, siempre es miedo hacia un objeto concreto y determinado. Mientras que el terror está relacionado con el factor sorpresa, es decir, algo que sucede intempestivamente, sin preparación alguna y que despierta el terror. Mientras que la angustia no es sorpresiva, sino que es ante algo que se sabe que está ahí, pero que no se sabe qué es. El miedo sí responde a un objeto con nombre, con objetividad. Luego Freud va a decir que en el estudio del sueño de sus pacientes, él observa que hay una instancia que consiste en repetir disfrazado, porque bueno, ya veremos o ya verán que el sueño enmascara a través de metáforas y metonimias aquello a lo que se refiere. Hay un contenido latente y un contenido manifiesto. El contenido latente es como un enigma y el manifiesto es aquello con lo que se sueña. Aquello con lo que se sueña metaforiza y convierte en metonimia lo que está subyacente y que en la terapia y en la palabra el trabajo del terapeuta será dilucidar, junto por supuesto con el paciente. Ahora, Freud dice que en la neurosis traumática, en esta neurosis de guerra, una y otra vez el paciente regresa a la situación traumática, regresa a la situación del accidente o del trauma, es decir, hay una ligazón, una ligadura con el trauma, a no largarlo, a no abandonarlo, sino regresar a una situación que no provoca ningún placer, precisamente porque es traumática. Entonces, la pregunta de Freud es, bueno, suponiendo que los sueños, que tiene que ver con su propia hipótesis, ¿no? Es decir, los sueños son la realización de los deseos reprimidos, porque el deseo tiene carácter de reprimido, por eso aparece en el sueño, ¿no? Es decir, si el sueño es la manifestación de un deseo, ¿se desea el daño propio? Es decir, ¿hay un deseo de volver a una situación traumática que causa dolor? Y él mismo dice, sin abandonar la hipótesis de que el sueño es la manifestación de los deseos reprimidos, también en el sueño aparece una instancia masoquista del yo, es decir, una instancia en donde el propio yo busca, persigue repetidamente, reiteradamente, en una forma compulsiva, en una compulsión de repetición, regresa a esa instancia traumática. Hay una necesidad de regresar a esa instancia traumática en una instancia de reparación será, pero en la manifestación de un yo que se advierte como masoquista. Luego, Freud va a decir que se trata de un niño que observó, pero quienes han estudiado un poco más a Freud nos advierten que se trata de su propio nieto. Dice que observando el juego infantil, él detecta también una instancia que va más allá del principio de placer. El padre de ese nieto había ido a la guerra, estaba en la guerra, y la madre debía salir como a hacer sus cosas. Entonces, también, como metáfora de toda esta situación, el niño toma un objeto y juega a que lo tira lejos. Lo tira lejos
y luego cuando ese objeto lo va a buscar o aparece, un niño de 1 año y medio decía que se trataba de un niño muy obediente, que respondía a los mandatos de la madre: callate, sentate, andá, vení, portate bien, que se portaba muy bien, que era un niño muy tranquilo y de muy poco lenguaje todavía, bueno, por tratarse de un niño de 1 año y medio. No obstante, en esta instancia de arrojar el objeto lejos, lo que aparece es que toda esa instancia tranquila, pacífica del niño se convertía en una instancia más bien violenta. Lo arrojaba con violencia, el objeto iba a parar abajo de los muebles y el niño emitía un sonido que es oh, sí, oh, una cosa parecida, ¿no? Entonces, que cuando Freud le pregunta a la madre qué quiere decir eso, la madre le contesta que es una interjección que quiere decir se fue, como nosotros dijéramos nota, y que se traduce, o mejor dicho, que en alemán es fort, no está, se fue. Y cuando iba y encontraba ese objeto, la expresión era da. Por lo tanto, este juego, que en psicoanálisis y en pedagogía incluso se lo conoce por este nombre, fort da, el fort da, desapareció, no está, acá está, se fue, acá está, que es un juego también al que todos los adultos sabemos que los adultos jugamos. Se fue mamá, acá está mamá, no está. Bueno, este fort da tiene que ver con una instancia que revierte lo que se vive en la vida real, valga la redundancia. Es decir, en la vivencia real, cuando la madre se va, el niño es un sujeto pasivo, no puede hacer absolutamente nada más que esperar el regreso de la madre. Ese regreso de la madre, esa espera, le produce angustia. Entonces, ¿cómo traduce o cómo convierte esa angustia en un juego? Y ese juego le da la posibilidad de pasar de ser un sujeto pasivo a uno activo. Entonces, en esta instancia el niño ya no estaría diciendo estoy triste esperando el regreso de mi mamá que me dejó, sino estaría diciendo mirá, yo la arrojo a mi mamá, ella se va porque yo la he hecho, yo mismo te he hecho, soy un sujeto activo, de acción. Se convierte lo pasivo en activo. Entonces se convierte también lo displacentero en placentero, por un lado, pero por el otro lado se regresa siempre a la situación traumática, porque para ese niño es traumático que la madre se vaya. Entonces juega a que la madre se vaya, aparece, repitiendo como una compulsión de repetición aquella situación que le provoca angustia o que le resulta dolorosa o traumática. En el apartado número 3 va a hablar de la neurosis de transferencia. La neurosis de transferencia se entiende por transferencia la relación que tiene un paciente y también un psicoanalista con, bueno, en este caso su psicoanalista o su paciente, es decir, esa relación que se da entre analizado y analizante. En este caso Freud remite o hace referencia a la transferencia en relación con el paciente. El inconsciente o lo inconsciente y lo reprimido, dice él, no ofrece resistencia a los esfuerzos y a los requerimientos de la cura. Y la compulsión de repetición, esta compulsión de volver a contar siempre la instancia traumática, hace revivenciar lo displacentero. Entonces ya tenemos dos ejemplos o dos episodios o dos instancias en donde Freud observa cómo tanto en el juego infantil, el fort da, como en la neurosis de transferencia, esta compulsión de repetición hace revivenciar y repetir lo displacentero. Se vuelve a la instancia traumática. Ahora, lo importante para Freud es que este displacer no contradice al placer, sino que lo que es placentero para un sistema es displacentero para otro. Esto lo va a tener muy en cuenta Lacan más adelante, pero yo no me voy a adelantar a lo que dice Lacan. Hago así, comillas, pie de página, porque si no se abruma a veces cuando se intenta seguir un orden didáctico para comprender algunas cosas. Pero vuelvo a esto. Es un displacer placentero. Es
complejo, pero bueno, así somos. Lo que es displacer para un sistema, dice, es placentero para otro sistema. Y acá da el ejemplo de un cuento de hadas, que es el ejemplo literario, y lo voy a tomar, aunque me lleve unos minutos. No, voy a cortar ahora y termino en el próximo video.